tardes, mi nombre es Jailet Martín Reyes Martín y mi ponencia tiene por título ¿Cuál es la ética que inicia José Martí? La siguiente ponencia es un fragmento de un escrito mucho más largo y por cuestiones de tiempo voy a referirme a lo fundamental del mismo. Hay que empezar diciendo que se pudiera concebir a Martí como el continuador de la Revolución Cubana si se toma como punto de referencia el 68, como el unificador del pueblo cubano en torno a la idea de nación y libertad, también como el organizador de la guerra del 95 con el único objetivo de la verdadera independencia nacional. Pero todos estos momentos no son sino las partes de algo mucho más grande y sublime, a saber, la vida y obra de Martí como iniciador de una eticidad que estamos de acuerdo en llamar ética sacrificial o ética del sacrificio. Dicha ética parte de necesidades reales que afrontó el cubano en su vida. La ética martiana se funda no solo en el momento histórico que le tocó vivir, sino que trasciende para llegar impoluta hasta nuestros días. Es decir, no solo continúa, une y organiza, también, y es lo más llamativo, inicia y funda una actitud ética ante la vida, un modo de ser del hombre en el mismo orden que llega a ser nación, a ser patria, a ser humanidad. Esta complejidad donde se relaciona lo individual y lo universal es muy propia de la ética de Martí. La cosmovisión martiana, a la misma vez que marca la continuidad del proceso liberador cubano y concibe la unidad de la futura nación, inicia un modo de ser de lo cubano, que es al fin una ética de vida, que llega hasta nuestros días como imperativo categórico de la cubanidad. Este modelo moral martiano, que trasciende el tiempo, se fundamenta en el amor, el bien, la virtud, la dignidad, la justicia, la independencia, la libertad, la utilidad, el equilibrio del mundo, etc. Por ejemplo, Armando Hart señaló 3 principios éticos de Martí. Abro cita. Resumiendo lo expuesto sobre las concepciones martianas, podemos subrayar la importancia de los 3 principios siguientes. El principio de la utilidad de la virtud, del equilibrio del mundo y de la cultura de hacer política. Cierro cita. En estos valores se sustenta la eticidad martiana. Sobre estos aspectos se ha escrito mucho, pero habrá que especificar los principios rectores de dicha eticidad y adentrarse en el tema para concluir cuál es la ética que inicia José Martí. Empero, la continuidad y la unidad de algo tendrá que poseer una estructura que dé cuenta precisamente de lo que continúa y se mantiene unido, esto es, lo que permanece y cambia. Claramente, la unidad es lo que permanece, lo que mantiene junto a algo que pudiera estar disperso, y la continuidad se muestra en el cambio, porque solo aquello que cambia y deviene en el tiempo sin dejar de ser lo que es. No tiene continuidad lo que no cambia y deviene en el tiempo. El cambio es lo que permanece, por eso se puede hablar de la permanencia del cambio. La eticidad martiana se sustenta en la continuidad y la unidad porque para su fin emancipatorio, o sea, la independencia de Cuba, era necesario que el alma cubana se mantuviera junta, unida, permaneciera en su ser, a la vez que continuara su devenir en el tiempo con los cambios pertinentes, por ejemplo, el cambio o el paso de la colonia a la república. Como mismo la naturaleza permanece como un todo esencial, como unidad, y tiene continuidad en el tiempo, así el hombre ha de ser. Pero veamos a nivel personal cómo se desarrolló la ética martiana. En concreto, su ética presenta 3 momentos fundamentales. 1. El carácter. 2. La objetivación. Y 3. El sacrificio. En Martí estos principios siguen este orden de forma ascendente. En esta investigación partimos de la comprensión de ética, ethos para los griegos, entendida como carácter o modo de ser. Este carácter o modo de ser es una cualidad de la persona, es decir, del individuo, por lo que el carácter es individual, no colectivo. Entonces, por carácter entendemos el conjunto de cualidades propias de una persona que las distingue de los demás por su forma de ser, por su forma de actuar. El carácter siempre tiende a persistir en su ser, en una constante reafirmación de sí. Sin embargo, el carácter, como la mayoría de las cosas humanas, se moldea mediante lo adquirido de la exterioridad del ser humano. Así, el carácter es heredado a la misma vez que puede ser adquirido. En Martí se encuentran ambas nociones del carácter, el heredado y el adquirido, aunque parece ser que el último sea el que predomine, la del carácter adquirido en el desarrollo de la vida. Sobre esto dijo, abro cita, porque el talento, la naturaleza lo da y vale lo mismo que un albaricoque
o una nuez, pero el carácter no. El carácter se lo hace el hombre, cierro cita. Es decir, el carácter no es dado, no es natural, porque se lo forja el hombre en su propia existencia. Sin embargo, si el hombre es uno con la naturaleza, en su relación con ésta, como lo comprendió Martí, entonces existe el carácter natural en el hombre. Sobre esto dijo Ralph Waldo Emerson: el carácter es la naturaleza en la forma suprema. O como lo vio Fina García Marrús cuando definió, abro cita, y es que las ideas se adquieren y pueden cambiarse, el carácter no, o más difícilmente, es el que da su fuerza peculiar a lo que hacemos. El carácter puede y debe domarse, pero siempre conserva ese sello original que solo es comparable a lo que en un escritor o artista llamamos el estilo. Son a estas esencias a las que Martí atiende, la posesión de una buena voluntad como la posesión de un carácter. Cierro cita. Es en este sentido que podemos hablar de la fuerza del carácter en Martí como algo natural, esencial, a su propio ser. En lo cubano, en la poesía, Cynthia Whittier señaló el momento en que el alma alcanza el espíritu. Reconoce el poeta originista que este proceso ocurre en Martí como cúspide y momento supremo, liminal de la nación cubana. Expone Cynthia que la naturaleza deriva en el carácter, este en el alma, y el alma alcanza solo en unos pocos el espíritu. Si el alma es lo sensible, la fuerza centrípeta del ser, es decir, la fuerza que se recoge hacia adentro, en cambio, el espíritu es objetivación pura, la fuerza centrífuga del ser, o sea, la fuerza que irradia hacia afuera. En su cuaderno de apuntes anotó que el ser benevolente es centrífugo. Es el ser que se objetiva, que sale de sí, que se desprende porque impulsa sus fuerzas hacia afuera. En otro lugar escribió: salir de sí desea el hombre. Cuando el ser sale de sí para hallarse en el otro, estamos en presencia del cambio del alma al espíritu. El espíritu es objetivación, como se muestra en Martí, pero la objetivación es la realización de algo. En Martí esta realización sucede en la naturaleza y en el ser humano. Es decir, la objetivación es la realización de esa fuerza centrífuga del ser que denominamos espíritu en el otro, en los demás seres humanos. Esa objetivación en Martí le viene del amor en forma de energía, como señaló Fina. En Martí el sacrificio aparece como el tercer momento de su ética. La eticidad martiana culmina, a diferencia de otras éticas, en el sacrificio amoroso por el otro, por los demás seres humanos. El sacrificio es el grado más alto del ser. Para Martí el sacrificio es anteponer a la existencia, que es lo accidental, lo esencial, que es lo que perdura, porque es desinteresado y como la naturaleza de nadie tiene celos y siempre está abierto al otro. La existencia no es más que el limitado camino para llegar a lo esencial, absoluto en el hombre, y Martí entiende, como si fuera un místico, que esto se da mediante el sacrificio. Ya no solo se sale de sí mismo, como en la objetivación, también se sale del mundo a través de la entrega y del sacrificio. Por eso dijo: en esta tierra no hay más que una salvación, el sacrificio. Así fue como él mismo entregó su vida en sacrificio por el bien de los cubanos, por el bien mayor del hombre. Hay una determinada vocación en Martí que no le viene de los pensadores y filósofos, sino de los héroes y los mártires, aquellos hombres vocados a la transformación redentora del mundo por el propio voluntario sacrificio. Vocación que está en él mismo, es esencial a su ser y que acaso halló grato encontrar en otros espíritus, porque es necesario pensar y escribir la condición humana, pero no suficiente, con esto solo no basta. Hay que volcarse en la vida práctica a la transformación redentora del mundo, es decir, darse en voluntario sacrificio. Pero aquí el problema no queda resuelto del todo. Tan necesario es la voluntad de sacrificio como la claridad en el pensamiento. Unos, por profesión o por acomodamiento, quedan en las ideas magníficas que después detonarán en los pueblos. Otros, por el valor que hay en el hombre o por el arroyo desinteresado de darse a las causas más nobles, se entrega a la lucha justa por los pueblos. En Martí, sin embargo, existe esta doble condición donde se conjuga la cumbre del pensamiento con la pasión y el grado más elevado del ser, el espíritu capaz del sacrificio. Si en un primer momento vemos la naturalidad y fuerza de su carácter contenido en el alma sensible,
que les servirá para llevar adelante tareas que otros no podrán hacer, acto seguido y a muy temprana edad, siente la necesidad de objetivarse por aquel que sufre y sentir en sí mismo las penas del otro, alcanzando el primer momento del espíritu. Y por último, llega al grado más alto del ser, el sacrificio, impulsado por el amor al hombre, por el amor a la patria, en fin, por el amor a la humanidad entera. Entonces, no se trata de una ética formal al estilo de Kant, mucho menos de una ética material de los valores como en Scheler, ni de una ética de bienes o ética de fines en sentido aristotélico. En Martí la ética, como todo en su vida y obra, no soporta comparaciones y se muestra originalísima. Si se quiere postular la originalidad de la eticidad martiana, esto es, remitir a la pregunta primera, ¿cuál es la ética que inicia Martí?, habrá que concluir que la ética que inicia Martí es una ética sacrificial sin más. Su ética del sacrificio perdura intacta en el tiempo como ejemplo y guía de la nación cubana. Es la realización absoluta y pura del ser que supo entregarse para aquellos cubanos en acto amoroso y que por ello mismo se entrega para los cubanos de hoy. Tal es la ética que inicia José Martí. Muchas gracias.